mi experiencia como concertista de piano a lo largo de los años, tratando con diversas audiencias, particularmente la audiencia americana, que es la que yo estoy más familiarizado, pues he llegado a la conclusión de que a la gente le interesa mucho saber qué es lo que le pasa por la cabeza a un músico, en este caso a un pianista, a la hora de preparar las obras y a la hora de salir al escenario y hacerlas sonar. Y a mí me pasa lo mismo con otras actividades que yo desconozco. Por ejemplo, pues si estoy viendo un partido de tenis, la gran final, y pues qué es lo que le pasa a este señor por la cabeza, ¿no? Le ves la cara y dices, ¿en qué estará pensando?, ¿no? Y seguro que son cosas que yo no puedo ni imaginar, No sé si será el sol, la velocidad del viento, no lo sé, pero me gustaría saberlo y me gustaría que me lo contara él. No me interesa que me lo cuente un comentarista con una voz en off, que puede saber mucho de tenis, evidentemente, pero no es él el que está ahí. Y en la música, pues es lo mismo. Puede resultar muy formativo y muy interesante que alguien te dé una charla sobre la estructura de una fuga. A mí me interesaría más saber qué le pasaba por la cabeza al señor Bach cuando estaba componiendo una y cuando se sentaba a tocar una de sus fugas, o del arte de la fuga, o del clave bien temperado. La música es un arte que ofrece gratificación instantánea, es decir, que es fácil de disfrutar. Pero, a diferencia de las artes visuales, es más difícil de entender, porque las artes visuales, bueno, pues tratan con cosas que estamos más acostumbrados nosotros, volúmenes, colores, mientras que el sonido y la música son cosas un poco más abstractas, ¿no? Entonces, se les suele relegar siempre a un segundo plano, no sé, música de fondo, ¿no? Tal. Bueno, y no sé, cuando se planean casas o edificios, o bueno, de no ser que sea un auditorio, pues normalmente los arquitectos no suelen tenerlo en cuenta. Estoy generalizando un poco, ¿no? Y los arquitectos realmente del sonido son los compositores, que son los que organizan las ideas y los sonidos, de la misma manera que los arquitectos lo hacen en un plano. Porque al final una partitura realmente es un plano, una partitura no es música. El compositor no crea música, crea las ideas. Y la música tiene que ser desarrollada por el intérprete. Yo siempre digo pues, que una partitura es un plano bidimensional de donde hay que elaborar un volumen sonoro. Y esa es verdaderamente la misión del intérprete, que es realizar eso. Entonces, digamos que ese proceso de realización y los factores que hay que tener en cuenta y qué es lo importante, cuáles son las prioridades, pues eso realmente es de lo que este canal trata. Bueno, por lo que os voy contando, pues ya os podéis imaginar que aquí no vais a ver pianos cayendo en paracaídas o con espejos o cosas de estas que ahora se han puesto muy de moda y que, bueno, que como espectáculo me parece estupendo, pero eso poco o nada tiene que ver con la buena música. Esa es la realidad. Tampoco son grabaciones de estudio. Las grabaciones de estudio, bueno, hay que hacerlas, claro, cuando dejas constancia de algo, pues, pero las grabaciones de estudio realmente no es tampoco la realidad de la música. Beethoven no compuso sus sonatas para que fueran tocadas, metidas en una lata y que uno le diera un botón y las escuchara cuando quisiera en cualquier entorno, porque esa es otra. ¿Cómo toco yo una obra en una grabación? Y yo qué sé dónde la van a escuchar. Uno la escuchará con auriculares, otro la escuchará en una sala grande con unos altavoces, yo qué sé. Entonces no. O sea, la música no está hecha para ser grabada, aunque la grabemos. Entonces lo más cercano es, pues es una actuación en directo en la que empiezas desde el principio y vas hasta el final. Además, las grabaciones de estudio, pues evidentemente pues están cortadas, pegadas, evidentemente, claro, porque queremos una cosa perfecta. Entonces, claro, ese es el problema, que es que en música pues la perfección pues no existe y forma parte del fenómeno de una actuación. Pues en una sala se produce una química entre el ejecutante y la sala, y lo que hay en la sala, que es la sala y la audiencia, naturalmente. Y eso es imposible de recrear en una grabación. Punto, no se puede.
Se puede uno aproximar mucho, pero ese rapport no existe en una grabación. Bien, a lo que voy entonces es que efectivamente que todas las grabaciones que hay aquí son grabaciones en directo. Y eso es lo que tratamos de, bueno, lo que voy a presentar aquí. Tengo un montón de grabaciones, algunas antiguas, otras más recientes, pero bueno, las estoy reorganizando para poderlas presentar. Es fácil saber cuáles son más antiguas o más recientes, normalmente por la cantidad de pelo que se ve en esta zona y por el grosor de mi coleta. ¿A quién van dirigidos estos vídeos? Pues al público en general, que le interese la música. No es necesario tener grandes conocimientos musicales para poder seguir los comentarios que hago. Trato de mantenerlos en un lenguaje apartado de tecnicismos, y si uso tecnicismos, pues los explico. No son vídeos de referencia, si uno está buscando datos sobre obras, pues hay muchas fuentes disponibles, porque al fin y al cabo yo aquí expreso mis ideas, que son subjetivas y que se pueden debatir, evidentemente. Sí que creo que pueden ser de interés pues para jóvenes pianistas. Cuando digo jóvenes pianistas, pues gente 20 años, 22, que es un poco la época en la que uno ya debe de convertirse en un músico. Hoy en día, pues en las escuelas, pues se enseña estupendamente bien. Hay grandes maestros, haces tus papers, tus trabajos sobre formas musicales, análisis, en fin. Muchas veces uno se pregunta, ¿no? ¿Y todo esto para qué me sirve? ¿No? Bueno, pues sí que sirve. Pero sirve una vez que das el salto, es decir, una vez que te conviertes en un músico. Y es ese paso de convertirse al músico que es difícil de dar, particularmente para pianistas, pues porque empezamos a tocar muy jóvenes, nos vemos involucrados en conciertos, en cosas ya de adolescentes, y en realidad no estás preparado como persona. Es así, cualquier persona hace una carrera y bueno, pues la acaba cuando tiene, pues eso, 21, 22 años, 23, y entonces empieza a ejercer como adulto. Nosotros llevamos ya ejerciendo mucho tiempo. Y ese paso importante, ese lo tiene que dar uno mismo. No hay maestro que te enseñe a dar ese paso. Entonces, pues uno tiene que contar con las herramientas para poder dar ese paso. Y además, tiene que hacerlo uno basado en sus propias convicciones musicales, ¿no? Uno tiene que darse cuenta. Cualquier interpretación que tú hagas de una obra, tú como pianista de una obra, tiene que estar basada en una lógica, en un concepto que tú tienes, no en el concepto de otros. No basta con imitar lo que hace uno o hacer otro. Tienes que tener tu propio concepto. Y tienes que basarte en la realidad de la música. Y la realidad de la música está en la partitura. En ningún otro sitio. ¿Sí? Puede haber comentarios, es el estilo de tal, pero la realidad está en la partitura. Y hay que aprender a leer las partituras. Naturalmente todos sabemos leer una partitura, y las notas, y el fuerte, y el crescendo, y el piano, y todas estas cosas, pero hay que aprender a leer entre líneas. Y bueno, pues un poco lo que yo pretendo aquí es dar pistas de, por ejemplo, cómo lo hago yo. Esto no quiere decir que mi interpretación sea la buena o la mejor, no, aquí lo que estamos hablando es de procedimientos, de herramientas, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que yo trato, digamos, al final de mis comentarios, pues quizá van un poco más dirigidos a alguien más especializado en el piano. Y bueno, y esto es un poco la explicación de en qué consiste este canal y estos vídeos. Yo desde luego, yo no tengo tiempo para estar haciendo estos vídeos constantemente, pero bueno, pues si hago 2 al año, pues me quedaré contento. Y bueno, y esto es todo. Lo que iba a ser una introducción de 5 minutos, pues al final se ha alargado como siempre pasa. Así que, bueno, pues tengo una tendencia a hablar demasiado, quizá.